quiero empezar compartiendo un poco de una parábola que conocemos muy bien, yo creo, la parábola del sembrador, de la versión que nos cuenta Mateo, en Mateo capítulo 13. Nos habla de las diferentes clases de tierra, pero yo creo que la mayoría de ustedes saben, pero lo voy a leer esto en Triqui, para que los hermanos Triqui se entiendan plenamente, si es que pronunció bien. Sé que fallo un poquito, pero vamos a... Dame ese unado, Kurian Jesucristo Rabe, Canezo, Tubana la Guanane, Canando Viriazo, Chera, Caviso, que Orio Cherianane, Canezo, que Yone, Canicu, Iwi, Tubana la Guanayoa, Nenanondo, Jesucristo cuento de Miwi, Catazo, dame ese Kurian, o Simera, Cuchu, Na, Nutrigone, Tichanuso, Nutrigoyo, Riayone, Cayudo, Nutrigoyo, Cheyvine, Canasta, Chasta, Nutrigona, Racheyo, Nedameze, Nari, Nutrigoyo, Kianista, Nahao, Neyaota, Nutrigoyo, Cayuria, Juve, Reta, Catu, Yo, Chera, Quasha, Staleha. Verane, Kisiquine, Cucina, Leene, Kianane, Chese, Mega Vega, Ya, Nan, Yo, Amahava. Ne Yota, Nutrigo Yoro, Kayuska Nukota, Nedameze, Yoto, Kachikota, Yo, Viana, Leene, Kinavinu, Nale, Kia, Kota, Yo, Nahado. Ne Yota, Nutrigo Yoro, Kayuria Yosa ne na yoro kachisa. Dame zeriata yosa yo siento ya nu kavi kia o nu ni kini ria yosa yo ne ria yosa yo wa nushaya nu kavi kia o nu ni kini ria yosa yo ne ria yosa yo ikochi ya nu kavi no nutrigo kavi kia o nule ni kini hiria yosa yo nahado. Se tayu sheso ne kunoso nananya hey. Veda kisi cuento nano Jesucristo. Pues esa es la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando Jesús habla de la semilla que cayó en el camino, otra semilla que cayó entre piedras, otra entre espinos, y otra semilla que cayó en la tierra buena donde dio un fruto. Y quiero enfocarme en la primera clase de semilla, o la primera clase de tierra, la que se cayó en el camino. Y vamos a ver versículos 18 y 19, que dice sobre esta tierra. Gane katamu Jesucristo, chena kunoma so katashna muriaso. Meta cuentoche nutrigo tichanu si kuchuna yoa kunuda yubi uno nana che da kia diose aza kuchi diose ria chubiro se ne a casa ni so cuenta ne na siche ne siche nana yo ni mai yubi yoa dame se aseba nutrigo kayura che yubi va yubi yoa. Aquí en estos versículos nos explica que la semilla que cayó en el camino, que no lo pudieron entender las personas, y el enemigo viene y arrebata esa semilla y no da fruto en sus vidas. Y podemos pensar por qué no entendieron esa palabra. Puede ser que el que compartió no compartió bien, no fue bien explicado su mensaje. Puede ser que las personas no ponían atención. Pero también yo quiero proponer algo que creo que pasa mucho aquí en nuestro estado, que a veces compartimos con la gente en la lengua equivocada, compartimos con ellos en una lengua que no entienden o nomás entienden a medias. Entonces esa semilla tan preciosa, semilla de la palabra de Dios, no da fruto en su vida porque no lo pueden entender plenamente, ¿verdad?